Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente o dependiendo más bien de cuándo vais a ver el vídeo. Esperamos que este vídeo os guste, sea por la mañana, sea por la tarde o sea por la noche. Eso nos parece y para eso estamos haciendo las cosas. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de una cuestión que es las posibilidades de que se llegue a un tipo de acuerdo en la invasión rusa de Ucrania, pero no en términos generales, como aquellas propuestas tan sonoras, tan altisonantes de la dirigencia china, sino en términos concretos de cómo se hacen las cosas, cómo se negocia en la mesa cuando nadie te ve y este tipo de historias. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque hace una semana aproximadamente el gobierno chino ha nombrado a un embajador de China para Eurasia, Li Hui. Ahora os explicamos qué tiene que ver esto. Esto es Eurasia, ¿eh? Es todo el continente, como me imagino que sabéis, sobre todo los que hayáis estudiado geografía, desde el punto de vista geográfico, Europa no existe. Existe Eurasia. Nosotros separamos Europa de Asia porque nosotros hicimos los mapas. Y como hicimos los mapas, pues primero empezamos haciendo el mapa de Europa, que es lo que nos sabíamos más o menos bien, y luego empezamos a tirar para allá, para el sur y para todos lados. Y dijimos, bueno, ¿y Europa dónde acaba? Pues aquí. Bueno, en realidad no es verdad. Lo que existe es un continente euroasiático a todos los niveles, desde el punto de vista geográfico, climático, político, histórico, etcétera, etcétera. Y que si no, que se lo digan a Genghis Khan, que desde Mongolia llegó hasta Polonia. O sea que, evidentemente, esto es así. Bueno, pues... ¿Y por qué no le dejaron seguir? Y porque no, porque se murió. Es que si no, ya veríamos qué hubiera pasado. Bueno, pues China ha decidido que es el momento de nombrar un embajador para Eurasia. ¿Por qué? Pues porque China, que se considera el centro del mundo, siempre, ellos no se llaman China, se llaman Zhongguo. Voy a buscar por aquí cómo se escribe en chino, porque evidentemente no tengo ni idea de cómo se puede poner. Así es como se escribe en chino Zhongguo, que viene a significar la tierra o el país del medio. Entonces, ellos consideran, como es lógico... Zhongguo es porque se consideran que están entre el cielo y la tierra. Eso es. Están en un estadio superior al resto de las poblaciones del mundo. Y como tal estadio superior tienen que preocuparse por el bienestar del resto del mundo, empezando por Eurasia, que es lo que tienen más cerca. Por tanto, a Li Hui lo han nombrado para que se ocupe de asuntos de Eurasia y arregle todo lo que pueda arreglar. Es evidente que hay muchos problemas en Eurasia, sobre todo desde el punto de vista de Pekín, y Li Hui le han dicho, oye, vete para allá y arréglanos esto bastante bien porque nosotros somos un país responsable, queremos que haya equilibrio y armonía en todo el mundo y si tenemos que hacer un trabajo para ello, pues lo vamos a hacer. Y Ángel, ¿quién es este Li Hui y por qué está aquí? Bueno, pues Li Hui ha sido nombrado embajador para asuntos euroasiáticos, es el término técnico, lo cual incluiría hasta Oriente Medio, imagino, pero bueno, en principio parece que se va a centrar más que nada en lo que llamamos Europa. Li Hui tiene una gran ventaja desde todos los puntos de vista para posicionar a China como negociador o como intermediario entre Rusia y Ucrania, porque Li Hui fue embajador en Rusia durante 10 años, habla perfectamente ruso, es un gran aficionado a la literatura rusa, cita de vez en cuando sus discursos a Pushkin y a Chekhov y a todos los grandes autores rusos. Y aquí en esta foto que ha contado Jorge le veis en el momento en el cual Vladimir le da la orden de la amistad, más que nada en reconocimiento a los servicios prestados durante sus 10 años en Moscú. Esto no solo le da la ventaja de tener una interlocución directa y además en su propio idioma con el Kremlin, es que además durante esos 10 años desde el Kremlin ha tenido, digamos, una atalaya perfecta para hacer el seguimiento de los asuntos europeos, con lo cual, digamos, sabe perfectamente bien de qué va el paño. Y además, otra de las desventajas que tiene es que también puede hablar en su mismo idioma como Vladimir Zelensky, porque Zelensky también habla ruso, con lo cual, digamos, es probablemente el candidato perfecto para este tipo de negociaciones. De lo cual nos alegramos. De lo cual nos alegramos, efectivamente. Porque evidentemente a uno le gustará más o menos, evidentemente, pero siempre en una situación de estas conviene que haya alguien que pueda hablar con las dos partes. Sí. Más, menos, en profundidad, con poca profundidad, pero que pueda hablar con las dos partes, que sea, comillas, bien recibido por las dos partes. Hay que recordar que Zelensky invitó a Xi Jinping a visitar Kiev, no tuvo tiempo de ir, evidentemente, y en su lugar tuvieron una videoconferencia en la cual pues, supongo que expusieron las cuestiones generales. Li Hui va a ir, ahora lo hablaremos, va a ir a Kiev
para empezar un tour significativo por bastantes puntos. Aquí la primera cuestión es una cuestión muy general. China se postula en la práctica como mediador en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero claro, China, como todos los países, lo que tiene son intereses geopolíticos. Serán más o menos amigos de Vladimir, pero lo que les interesa de verdad son sus asuntos económicos, su expansión económica, etcétera, etcétera. Por tanto, la pregunta aquí, la previa es, para saber qué va a hacer China, conviene saber primero qué intereses tiene China en Eurasia. China, el único interés que tiene realmente en Eurasia y en el resto del mundo son los negocios, porque el negocio de China son los negocios. Y esto de la invasión pues le está viniendo bastante mal. Es verdad que algunos segmentos de su negocio está sacando bastante beneficio, pero en otros le va mal a China, le va mal a Estados Unidos, le va mal a Europa. Con lo cual lo que quiere China es que esto acabe lo más pronto posible, sea de la forma que sea, pero lo que quiere, digamos que es cierta, digamos, vuelta a lo que podríamos llamar una normalidad, que no va a ser la misma que la de antes, pero digamos algo que le permita seguir haciendo negocios como los estaba haciendo antes de la invasión. Bueno, pues este es el punto de partida que señala Ángel. El objetivo de China es conseguir funcionar, que la economía funcione bien. Hay que tener en cuenta toda la iniciativa de la Franja de la Ruta que pasa por media Eurasia, claro. Eso no lo olvidemos, y que tiene que ver con la exportación de productos chinos desde el centro de China, desde el oeste de China, la importación de petróleo, de gas, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es su objetivo y en ese sentido hay que pensar que a China le interesa algún tipo de acuerdo. ¿Pero qué tipo de acuerdo? Le interesa cualquier acuerdo en el cual se llegue a no voy a decir un alto el fuego, sino a una situación en la cual no haya conflicto. Entonces, llamémoslo como lo llamemos. Yo no creo que esté encima de la mesa o dentro de sus planes cerrar un acuerdo definitivo ni cerrar una situación de pacificación que esté, digamos, o que dé la razón a unos o a otros. Lo que quiere es que cesen las hostilidades. Entonces, eso da pie a varios tipos o varios formatos de acuerdo en función, como siempre, de las circunstancias de cada uno de los que están implicados, que de eso hablaremos luego porque eso tiene bastante recorrido. Luego, en términos concretos, a Li ya le han marcado una hoja de ruta, literal. El gran tour le han marcado, como hacían los viajeros británicos del siglo XIX, le han marcado el gran tour que empieza en Kiev, de Kiev pasa por Polonia, por Varsovia, Varsovia-Berlín, Berlín-París, París de vuelta a Moscú, bueno, de vuelta no, termina en Moscú a reportar a Vladimir en ruso todo lo que le han contado todos en las diversas cancillerías europeas. No pasa por Bruselas, no va a preguntar a la presidenta de la Comisión, no pasa por Madrid, que va a tener la presidencia de turno de la Unión Europea, ni pasa por Italia tampoco, sino que pasa, digamos, por lo que ellos consideran que son los centros de poder de verdad dentro de la Unión Europea que no están en Bruselas, según la visión china, por lo menos no quieren que estén en Bruselas, según la visión china. Por eso hace ese tour, luego vuelve, informa, se supone, a Xi Jinping, claro, de cuál es la situación, y entonces, a partir de ahí, ¿qué va a hacer Li Hui? Pues lo más probable es que ahora mismo no haga nada. ¿Por qué no va a hacer nada? Porque él sabe perfectamente lo mismo que dijo Antonio Guterres hace 2 o 3 semanas, el secretario general de la ONU, que en estos momentos no se dan las condiciones para un acuerdo porque tanto Rusia como Ucrania piensan que pueden mejorar la posición militar. Ucrania piensa que va a intentar lanzar una contraofensiva y recuperar territorios. Rusia piensa que puede todavía presionar hacia el oeste desde Bakhmut en las posiciones que tiene y, por tanto, ahora eso no se puede hacer. Los chinos lo entienden perfectamente. Que China es una cultura milenaria. Esto lo tienen hasta en los textos tradicionales del arte de la guerra. O sea que efectivamente. No tienen que buscar fuentes actuales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? Están preparando el terreno. Van a hablar con todo el mundo, van a escuchar lo que les dicen y lo que no les dicen, los implícitos, las medias palabras, y empezarán a hacer un mapa, ¿no? Seguro que él no va a decir nada, va a escuchar lo que le digan, pero lógicamente van a esperar a ver cómo se resuelve el verano, porque el verano va a ser el periodo en el cual vamos a tener, digamos, una primera muestra de cuál es la relación de fuerzas entre Rusia y Ucrania, y es cuando vamos a ver realmente si, terminado el verano, se dan ciertas condiciones para que la cosa siga progresando. Pero estas cosas se preparan con tiempo y como hay que prepararlos con tiempo, pues digamos que van a empezar ahora las reuniones preparatorias, vamos a decirlo. Así que a lo mejor
de llegar a algún tipo de conferencia de algo y que se puedan hablar, con toda probabilidad será en Navidades o el Año Nuevo chino. Sí. Por ahí, ¿no? Sí se dan las circunstancias, que no seguro que se den, ¿eh? Pero esto no es una afirmación gratuita, se debe al hecho que ahora es cuando comienza la época en la cual se puede desarrollar una guerra, porque ya ha terminado el invierno, ha terminado el deshielo. La ventana militar para la guerra comienza más o menos ahora y se cerrará como en noviembre, diciembre, cuando las condiciones del terreno sean otra vez malas. Bombardear, desgraciadamente, siempre se puede Eso vamos a seguir bombardear, haciéndolo a diario. pero avanzar en el terreno unos u otros lo pueden hacer ahora hasta noviembre, diciembre y más o menos ambas partes tienen la voluntad de hacerlo. Por tanto, por eso dijo el secretario de Naciones Unidas lo que dijo y los chinos lo saben perfectamente. Están empezando a preparar el terreno, a hablar con todo el mundo y a ver qué perspectivas hay para ese momento. Para ese momento. Y hay que tener en cuenta que Zelensky, que ha demostrado ser un político bastante hábil durante todos estos meses, Sí. es perfectamente consciente de que también la mediación china es la única posible, porque esta es una cuestión que tenemos que analizar ahora un poco a fondo. ¿Por qué China es el único mediador posible en esta situación, Ángel? ¿Qué te parece? A ver, hay dos mediadores posibles realmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El primero y más obvio y el que se postuló inicialmente era Turquía por la proximidad geográfica, porque comparten un espacio geográfico enorme que es el Mar Negro con los dos contendientes, por lo tanto era, digamos, el primer interesado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Turquía, como bien sabéis, está de elecciones. Ahora mismo está el país prácticamente paralizado, además una campaña electoral muy reñida. Erdogan no ha conseguido la mayoría absoluta en la primera ronda, así que vamos a la segunda ronda. Y los chinos, que esto lo controlan perfectamente, han aprovechado esta situación de impasse en Turquía para entrar ellos y postularse. China tiene una gran ventaja sobre Turquía, dos grandes ventajas sobre Turquía. La primera, que tiene mucha más palanca sobre Moscú de la que puede tener Ankara, eso para empezar, pero en segundo lugar, Ankara, siendo una potencia regional y teniendo lazos muy estrechos con los dos países, no es una potencia de rango mundial, con lo cual no puede, digamos, presentarse como alguien capaz de mediar en un conflicto de esta envergadura. Así que lo sentimos, Rajiv, pero te vas a quedar sin participar en la... Hombre, le dejarán una silla. Sí, no, seguramente sí. Seguramente pero sí, como le invitarán. Como le dejó la silla a Úrsula también. Sí, hay una sí, esquina, sí, en un sofá le dejarán estar, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, Brasil se postuló, Lula cuando estuvo aquí, se postuló como mediador, pero Lula no tiene la potencia económica y política y sobre todo las relaciones con Moscú que tiene China. Y concretamente este señor, Li Hui, cuando Xi Jinping lo nombra como embajador para asuntos euroasiáticos, está dando una enorme garantía a Moscú. Mira, el que se va a encargar de esto es al que tú le has puesto la medalla. Entonces, es que eso es importante para los rusos. Para los rusos. Que son los más fuertes en este caso. Son los más fuertes y con los que más, digamos, va a ser más difícil fijar los términos de la negociación. Porque con Ucrania está relativamente sencillo, más o menos, porque ya todo el mundo sabe su posición. Lo que pasa en el Kremlin es otra historia y realmente ahí se necesita, y está muy bien nombrado este embajador, un kremlinólogo que conozca los recovecos de aquello para saber qué es lo que puede tocar y qué no puede tocar en una fase de este tipo. Por eso, claro, en una negociación de este calibre, un país como Rusia solamente puede, digamos, aceptar un mediador que sea de su mismo nivel, por lo menos. Claro. Y en el mundo solo hay dos, Rusia y Estados Unidos. Digo, China y Estados Unidos. Entonces, está claro, ¿no? Pero bueno, hay movimientos por debajo de la alfombra, porque es verdad que Estados Unidos se ha posicionado claramente a favor de Ucrania, pero a Estados Unidos tampoco le importaría una solución que pasara por volver a las fronteras previas a la invasión. Es decir, que los oblasts de Luhansk y de Donetsk se quedaran en un limbo y Crimea se quedara en un limbo ruso y el resto del territorio volviera. Pero claro, eso Zelensky no lo va a aceptar. Pero digo la posición de Estados Unidos porque el miércoles en Viena hubo una reunión de muy alto nivel entre diplomáticos norteamericanos y chinos, el representante norteamericano Jake Sullivan, y las conclusiones que publicaron tanto chinos como americanos de la reunión fueron en términos además bastante buenos. Dice que fue una reunión que duró 8 horas, o sea que ya les dio para hablar.
al hilo de lo del globo, porque empezaron con lo del globo, pero luego, evidentemente, yo creo que estuvieron hablando de las 8 horas, 7:30 estuvieron hablando de Ucrania, estoy casi seguro de eso. Entonces, las declaraciones, digamos, o el resumen fue que fue una reunión cándida y amistosa, lo cual, viniendo de dos países que tienen el cisco que tienen montado en la otra punta del globo, pues llama muchísima partida. Además, que la reunión tuviera lugar en Viena, que está cerquita de... Sí, o sea, sí. no, podían haberse reunido en Hawái o podían haberse reunido en Vanuatu o algún sitio de estos a mitad de camino, pero no, se van a reunir a Viena. Entonces, bueno, va a haber muchos movimientos más de estos debajo de la alfombra, pero como decía Jorge, para ver los resultados habrá que esperar a ver cómo termina la campaña de verano. Y la otra cuestión allí es ¿hasta qué punto China puede presionar a Rusia en su momento? Ahora no, evidentemente, ahora va a dejar que los acontecimientos transcurran, irá tomando nota, irá haciendo el Excel, que siempre hay que hacer el Excel en estas cosas, con los numeritos, pero en su momento, ¿hasta qué punto tiene poder de presión China? Digamos, ahora mismo es el único país que tiene poder de presión real sobre Rusia. El resto de los países del mundo no tienen ninguna capacidad de presión sobre Rusia, pero China sí que lo tiene, porque China ahora mismo es el único soporte vital que tiene Rusia ante la comunidad internacional, con lo cual tiene esa capacidad más que de sobra, porque ahora mismo Rusia sin China ya no sería prácticamente nada y en las próximas décadas Rusia sabe que sin China no va a ser nada. Y luego China obviamente tiene los recursos, los medios, el expertise y toda la capacidad como para poder embarcarse en una aventura de este tipo. Que, por ejemplo, por mucho que se postulara Lula, Brasil no tiene esa capacidad. No porque no sepan, sino porque no tienen envergadura suficiente como para organizar algo de estas características. Y, pues, por supuesto, lo que no puede hacer Lula es presionar a Putin. Eso seguro que no va a suceder. Entonces, en ese contexto es el que nosotros hacemos esta bola de cristal en forma de vídeo para plantear que, desde nuestro punto de vista, China es el único mediador posible, en este caso, el único que puede llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, el único que puede llegar a algo es China, efectivamente. ¿En qué se sustancia el acuerdo? No lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos, pero que son los únicos que pueden llegar a algo, eso es indudable. Que no va a ser inmediato, sino una cosa de medio plazo, 6-8 meses mínimo. Es lo que pensamos nosotros. Como poco. O sea, otra cosa es que la guerra tenga más o menos virulencia. Eso depende de cómo vayan las cosas. Pero llegar a un acuerdo tardará más. Sí, vamos a ver, todo dependerá de las circunstancias. Si ahora se produce la contraofensiva ucraniana y barren a los rusos y que se devuelven otra vez a la frontera de 2014, pues hemos terminado. Tampoco, sí. Pero vamos, ese escenario yo creo que es bastante improbable. Es improbable. Sí, es bastante improbable. Lo que veremos será vamos a ver en septiembre, en octubre, cómo queda la relación de fuerzas entre los dos y a partir de ahí veremos el que esté en una posición más débil y que tenga más que perder, probablemente sea el que dé el primer paso, pero llamando a China, no llamando a Washington. Sí, por eso Li Hui va a ser un personaje importante en los próximos meses. Posiblemente no os podremos contar casi nada de él porque lo único que aparecerá es que ha estado de visita aquí y allá. Sí. No dirán lo que ha hecho, lógicamente, con nadie. Y las conversaciones telefónicas menos, por supuesto. Mucho menos. Y además, como tienen paciencia, el método chino en estos casos consiste en mandar a Li Hui, recabar toda la información y luego vuelve a Pekín y lo cuenta donde lo tiene que contar. Y vuelta a empezar. Y otra vez. Y vuelta a empezar. O sea que habrá que seguir al personaje, pero aunque lo sigamos, no sabremos nada. Pero sí, ya podemos ver que si hay un acuerdo, será mediado por China. Segundo, que hasta dentro de 6-8 meses es muy improbable. Muy improbable. Pero vamos, Li Hui se va a sacar la tarjeta esta de las millas doradas, porque se va a chupar avión. Acumular millas, pero vamos. Acumular millas por todas partes, este buen hombre. Bueno, pues esto es lo que nosotros pensamos que va a pasar. Ya no es muy concreto, pero es que en estos momentos nadie tiene una idea concreta. No, pero eso, digamos que parece que sí que es un punto de partida. Por eso lo hemos escogido el tema. Sí. Bueno, pues entonces desde este lugar de Eurasia, donde estamos instalados, gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando veáis el vídeo. Si os ha gustado, pues dais a las notificaciones o os suscribís. Y sí, eso sí, si por un casual tuviésemos alguna filtración de lo que hace Li Hui o lo que dice, os lo contamos, pero es poco probable. O si la tenéis vosotros, nos la escribís. Eso, si sabéis algo concretamente, por favor, nos lo decís en los comentarios. Y hacemos un chat. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.